Tú presentas. Ok, ya quedó. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Ochoa y hoy estamos muy contentas de recibirlos aquí, en Guardianas del Alma, que queremos compartir con ustedes cuál fue nuestros inicios en este despertar de conciencia. Ah, wow. No, no, fíjate. No, te oyes muy bien. ¿Sí? Ok. ¿Quieres empezarlo de nuevo? Sí, voy a empezar de nuevo. Hola, Ok. ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Ochoa y hoy estamos aquí desde Guardianes del Alma. Somos Anita, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a nuestro rincón de Guardianes del Alma. Estamos aquí para convivir y compartir con ustedes experiencias y también aprendiendo de todos ustedes. Así que gracias por estar en nuestro hogar. También tenemos con nosotros a Belén. Belén, háblanos. Hola, hola a todos, desde el lugar donde se encuentren, desde cualquier rinconcito de este hermoso planeta. Los saludamos con el alma, con el corazón y estamos muy contentas de estar con ustedes y empezar a compartir estas experiencias tan bonitas. Y gracias por permitirnos ser esas guardianas y por también ustedes resguardarnos a nosotros. Guardianes, guardianas, pues todas somos así. Hoy queremos compartirles cuáles fueron nuestros inicios en nuestra nueva etapa, en este despertar. Vamos a empezar con Anita. Anita, ¿me puedes decir o nos puedes platicar cómo es que esto empezó a gustarte? Bueno, Mari, muchísimas gracias y yo sé que muchos se van a identificar conmigo porque yo vengo de un despertar donde no tuve que asistir a ningún grupo, a ninguna, ya ves que, ¿cómo le llaman? Clases, todo ese tipo de cosas. Yo no tuve que asistir a eso. Yo desde los 7 años desperté. ¿Cómo les puedo decir? Y fue muy, muy, muy duro porque vengo de una familia evangélica, contraria a todo lo que yo creo en este momento, y entonces no se podía hablar a como yo hablo ahora. Entonces para mí fue bien difícil porque yo no podía explicar, expanderme, decir lo que yo miraba, lo que yo sentía, lo que escuchaba, porque eso era un grandísimo no. Eso era imposible porque supuestamente en aquellos tiempos estas cosas eran para gente especial, gente privilegiada, para gente escogida por Dios, ¿verdad? Entonces yo no podía hablar de esto. Los escogidos supuestamente eran los pastores de esa iglesia o con mucha suerte alguno que les cayera bien por allí, pues era escogido, ¿no? Pero realmente para mí fue duro el despertar. Sin embargo, gracias a ese despertar que yo desde pequeña lo entendí, lo acepté y lo guardé en mi corazón con mucho celo, sabiendo que durante mi niñez yo no podría hablar de eso, pero que iba a llegar el momento en que yo lo iba a hacer, y así ha sido. Yo llegué a este país y yo seguí con contactos con Los Ángeles. Lo mío es la angiología, pero y no me van a poner títulos ahí. Yo siempre cuidándome de eso porque el ego muchas veces nos juega sucio cuando nos ponemos títulos. Y entonces para mí, yo dije, no, yo guardo esto con mucho amor, muchos celos, y yo nunca me separé de lo que yo miraba, lo que yo sentía, de mis experiencias, y me mantuve firme. Y hasta el día de hoy me he desarrollado plenamente. No puedo decirlo que al 100%, pero porque uno cada día está aprendiendo y es un aprendizaje diario, nunca terminas de aprender, pero sí practico mucho la espiritualidad practicada, no hablada, practicada. Y Eh, así que solamente un poquito para que vean cómo son los diferentes despertares de cada quien. sí, ese fue como tu inicio, tu inquietud, pero ya cuando tú supiste
de este despertar de conciencia? ¿Dónde oíste lo del despertar de Yo conciencia? nunca escuché nada, Mari. Yo supe que yo tenía una información que, que tal vez otros lo tenían, pero no lo aceptaban y no lo entendían. Yo a los 7 años yo supe que la información que a mí me llegaba no era de aquí, del planeta. O sea, yo sabía que a mí me estaba llegando. En aquel tiempo no se conocía el Wi-Fi, ¿verdad? Pero yo sabía que me estaba llegando esa información vía telepática y a los 7 años, yo de grande, yo ya lo sabía todo, o sea, yo sabía el despertar, yo sabía los pros y los contras, yo no tuve que, te digo, yo no tuve que escucharlo de nadie, de hecho, desde que empezó lo que es el internet, fíjate, yo le decía a la gente, bajen información del Wi-Fi, y, o sea, del Wi-Fi espiritual. En ese tiempo nadie te hablaba del Wi-Fi espiritual. Después todo el mundo te hablaba del Wi-Fi espiritual. Y la otra cosa es que yo siempre decía, les mando abrazos de luz. Nadie hablaba de abrazos de luz en aquel tiempo. Después todo el mundo que abrazos de luz, porque yo siempre en mi Facebook, oh, y les mando un abrazo de luz, lo llevo en mi corazón, cosas así que después se fueron haciendo muy populares muy populares. Pero sí, Mari, mi despertar fue a los 7 años, y digo despertar porque lo entendí a los 7 años. O sea, yo no tuve ninguna pequeña duda de lo que a mí me estaba pasando, porque yo miraba ángeles y yo decía, esto no lo puedo explicar porque no me dejan, pero yo sé que esta información que yo tengo es muy especial. Qué Entonces, yo a los siete interesante, años me considero que yo desperté a los 7 años sola, digamos. qué interesante, qué interesante. Y a ver, Belencita, tú dinos cómo fue tu despertar, cómo te diste cuenta. Háblanos un poquito. Bueno, pues gracias, Mari. Les cuento un poquito. También, desde muy chiquita, mi primer recuerdo de un contacto diferente, un contacto de no entender qué pasaba, fue como a los 2 años. Sé que tenía 2 años porque pregunté más grande, ¿verdad?, qué había pasado en esta situación. Y pues claro, me decían que me habían dado un medicamento y que tal vez me había hecho reacción y cosas así. Pero conforme fui creciendo, a mí me pasaban cosas muy extrañas que no entendía. Cuando yo ya más grande llego a ver la película de Sexto Sentido, yo dije, eso es lo que me pasaba a mí, que yo no lo entendía. Yo tengo muchos recuerdos de estar en mi cama, ¿verdad? Ya en la noche y que veía muchas personas alrededor, unas pues así como nos vemos nosotras, otros desfigurados, otros quejándose y pues a mí me daba muchísimo miedo y lo único que yo había escuchado por ahí, que no vengo de una familia como muy, muy religiosa, sí, pues seguíamos el catolicismo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que ni siquiera había ido al catecismo y yo me sabía el Padre Nuestro. Entonces yo recuerdo que me escondía debajo de las sábanas y empezaba a orar el Padre Nuestro. Y conforme lo iba yo diciendo, empezaba a venir una calma, pero yo me quedaba debajo de las sábanas mucho rato y no se lo contaba a nadie, porque en mi entorno no, pues no se hablaba de eso, no se escuchaba, entonces, pues yo creía en mi conciencia en ese momento, la conciencia que tenía era, pues solo a mí me pasa. Entonces empiezo a crecer, me empiezan a pasar muchas cosas y cuando yo empiezo a tener contacto con compañeros de escuela y todo eso, pues a veces pasaban cosas. Hubo personas que a veces me decían que les daba miedo. Yo empecé a ser retraída, no hablaba, no platicaba, porque a veces me llegaba a suceder que yo no sabía si lo que estaba viendo era real o no era real. Yo podía estar platicando con alguna personita, algún compañero, pero luego veía a otra persona y me confundía en mi mente si esto era lo real o no era lo real. Pero yo me fui como
como poniendo un caparazón y metiéndome en mí misma. Solamente decían que era muy seria, que era muy callada. Mi mamá le mandaban llamar de la escuela y le decían, es que esta niña no habla, es que esta niña, así yo digo, voy a dar con la directora y regreso y ella está en el mismo lugar sin decir nada, pero lo que pasaba era eso, que yo me sentía tan rara, tan extraña, que mejor prefería no hablar. Sigo creciendo y en mi adolescencia, entre el miedo, el no entender, el no poder estar en círculos a veces normales o que me sucedían cosas que no le sucedían según yo a la mayoría de la gente, pues entré a tomar clases, ¿verdad? Me acuerdo que iba a un lugar donde daban clases de espiritualidad, de numerología, de meditación, de todo un poquito. Eso me llevó a ir entendiendo un poquito todo esto. Ahora que ha pasado el tiempo, siento que desde esos pequeños momentos empezó este despertar de conciencia, porque esa conciencia yo considero que ya la traemos, pero empezamos como a reconectar con ella. Y así fui teniendo muchas experiencias, muchos aprendizajes y hoy puedo entender que no fue como que ayer conecté con mi conciencia o se expandió mi inconsciencia, sino que todo ese recorrido me ha confirmado que estoy en ese despertar de conciencia constante. Eso es un poco de lo que les puedo contar. Hay mucho que contar, pero nos encantaría también escuchar a Mari, ¿verdad? En su experiencia. Oh, bueno, pues mira, lo mío fue totalmente diferente a ustedes y bueno, y como decías, Ana, todos hacemos diferente, ¿verdad? Pero llegamos como al mismo objetivo. Lo mío fue de que a mí las cosas me parecían que no eran como debían ser o como eran. Yo nunca soñé, bueno, soñar sí, pero pensé que eran sueños, ¿no? Pero de que yo viera, no, no, yo no veía cosas. Cuando yo oía cosas, yo iba a ver qué cosa era. A veces no encontraba nada, pero yo pensé, pues fue un gato que no lo alcancé a mirar, o fue algo que no alcancé a ver. Pero de yo ver, nunca miré nada. Es más, no he visto nada así que yo esté despierta. Lo mío son sueños. Entonces yo sueño la película y despierto y continúo con el sueño si me vuelvo a dormir. O sea, le doy continuidad, colores, olores, este, y entonces eso es lo que yo puedo percibir, ¿verdad? Pero en mi inconformidad, yo decía que no estaban las cosas como debían ser y yo más bien eran como cosas sociales lo que yo miraba, porque era mi entorno, lo físico. La parte espiritual no la tenía yo así, pues muy clara en mi mente. Era lo que yo miraba, porque soy como yo soy muy visual. Sensitivamente soy visual, no soy sensitiva de tener otras percepciones visual. Entonces es como ver para creer. Después ya Ujú. con el tiempo, cuando yo entré a la secundaria, y siempre con un espíritu de querer aprender más, de saber. Estaba en la primaria y yo pasaba por donde, o miraba, más bien mirar a los chicos de la secundaria que iban con sus mochilitas aquí y yo decía, estas niñas sí saben. Yo cuando esté como ellas, yo voy a saber. Y cuando estaba ahí, pasaba enfrente de la prepa y decía, no, yo no, los que saben son esos que están ahí. Cuando estaba ahí, decía, no, son los de la universidad. Y cuando estaba en la universidad, dije, no es cierto, pues esto nunca se acaba, pues. Y entonces, pero sí me di cuenta que los nuevos que iban entrando a la universidad, pues como que estaban un poquito más verdes que yo, por lo menos en la percepción, ¿no? De lo que uno entiende, que era totalmente terrenal, terrenal. Cuando yo empecé y siempre inconformidad, o sea, no me satisfacía este,
las decisiones del Estado o de lo que yo veía, pero algo, decía yo, es que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, no somos solamente carne o no somos solamente yo, sino que tengo que tener, hay más atrás de mí, atrás más de mi nombre. Y entonces, cuando yo llegué ya aquí, me invitaron a una reunión pero era un rabino. Y la primera vez que yo fui, pues él nos empezó a hablar, pero él no le estaba hablando a niños que apenas van entrando, él estaba hablando ya con gente que conocía. Y entonces él hablaba de cosas, pero bien extravagantes. Y yo decía, ay, a mí se me hace que como que está medio raro. Pero conforme yo lo empecé a escuchar, empecé yo a hacer como clic. Ah, por eso es esto. Ah, por eso es lo otro. Ah, por eso es aquí. Ah, por eso allá. Y entonces empecé yo ya a estudiar ya pues, con conciencia, con otra mirada. Y entonces ya lo que leía, yo nunca fui lectora de la Biblia de chica, porque éramos católicas, pues de culturalmente, ¿no? No de que fuéramos todos los días ni nada de eso, no, no, sino allá cada domingo o cuando había boda o cosas de esas. Entonces, pero ya entonces me empecé a meter a mirar la religión, pero con una mirada diferente, no desde un catolicismo cerrado o una cristiandad cerrada, sino que mi rabino, pues digo mi rabino, él nos enseñó a mirar otros libros diferentes que no solamente era la Torá, sino que había más que leer. Y entonces, como a mí siempre me gusta saber, 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 empecé a buscar, a buscar, a buscar, y ya después, por mi cuenta, yo empecé a explorar, a buscar en internet, a comprar libros. Entonces, ahí fue cuando yo ya fui agarrando, y entonces fui haciendo así clics y clics y clics, y entonces todo lo que yo soñaba tenían ya un significado diferente, porque antes decía es un sueño, ¿no? Y yo interpretaba lo que yo creía que era ese sueño, pero ya cuando ya te pones tú a investigar y a leer, claro, uno sigue interpretando, pero ya con una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces, este, lo que a mí me gusta es desmenuzar lo que hay en el libro para aterrizarlo, porque como yo era ver para creer, hay mucha gente que está en esa misma situación. Entonces, yo ahora en mi trabajo, en la consulta, lo que hago es eso, hacer que la gente entienda lo que está arriba y que no lo alcanza a ver. Entonces, ese es como mi mérito, por así decirlo, ¿no? O sea, hacer la conexión y aterrizarlo aquí, porque ciertamente son diferentes realidades y diferentes mundos. Entonces aquí mismo nosotros estamos brincando a la 5D a la cuarta no, a la cuarta solamente en los sueños, a la tercera, entre tercera y quinta. Y siempre la mayoría de la gente estamos entre el pasado y el futuro, pero no en el presente. Entonces ahora estoy tratando de llegar más al presente siempre. Entonces eso más o menos es como a mí me entré yo Ese es como un guiñoncito ujú, a cómo fue nuestro comienzo, porque sí, en realidad hay mucho más donde expandirse, ¿verdad? claro. Si ustedes se acuerdan, nosotros venimos de una cultura donde nos adoctrinaban. No sé si ustedes entienden esa diferencia, yo supongo que sí, Sí, que sí, todos los días te dicen lo mismo hasta que se te mete en el cerebro y después nadie te lo saca y creces y crees, perdón, piensas que eso es lo único que hay. Entonces, el despertar, cuando nosotros empezamos a ver que lo que nos están diciendo no es así, porque como un ser despierto, no acepta cualquier cosa que nos digan. O sea, aunque nosotros queramos muchas veces no llevar la contraria, queramos portarnos bien y ser amables con la otra persona, ¿verdad? Porque muchas veces uno se mete en problemitas por ahí, pero nosotros entendemos que la doctrina ya no viene con nosotros, es parte de nuestro despertar cuando ya nosotros nos quitamos eso y empezamos a ver el mundo de diferente manera. claro. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, sí, Belén. Ahorita, escuchándote, ¿verdad? Y escuchándonos, es como este, ese proceso de ir a tu interior, ¿verdad? Eh, descubrirte, encontrarte y que te lleva a esa comprensión de ti mismo, de lo que has vivido, de lo que has pasado, de lo que has recorrido. Y que esa despertar de conciencia es personal, es algo Real. personal que para cada uno va a ser un despertar diferente. Para cada uno va a ser un reencuentro diferente de conocerte a ti mismo, para tener como más comprensión de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos pasa, de por qué somos o venimos con tales dones, con tales habilidades, y no justamente porque nos dediquemos a estas cosas, Claro. sino es ese proceso tan único para cada uno de nosotros. Por eso dicen el camino del guerrero, ¿verdad? El camino Eso. del guerrero va paso a paso encontrándose diferentes opciones, diferentes, eh, como se dice, no solamente opciones, sino que situaciones para resolver, decisiones que tomar, pero ahí venimos, es tan importante esto, fíjense, yo le agradezco a Belén por este tema, porque fíjense que es tan importante cuántas personas habrán despertado y no han entendido que ya, o sea, que están viendo las cosas diferentes a como la miraban antes, porque ya entraron en el proceso del guerrero, a ver las cosas, a la Fíjate, intuición. fíjate que es un punto importante el de cómo después de darte cuenta, o poco a poco, o poco a poco se va uno dando cuenta, o de repente hay algo que te hace clic. Pero, ¿cómo hay posturas tan diferentes cuando ya te diste cuenta? Porque mucha gente, y al principio, a mí, que yo creo que empecé con eso, con una inconformidad. Yo traía algo que no me gustaba, ¿ok? Y cuando yo ya me di cuenta cómo estaba el juego, entonces empecé a intentar jugarlo. O sea, y estoy en ese proceso porque no se acaba todo. Y siempre las jugadas son diferentes y nos van haciendo jugadas que Porque nosotros nada es tenemos que ir permanente. cambiando. Ajá. Pero mucha gente se queda en la inconformidad. Entonces, por ejemplo, yo conozco una persona así muy cercana, bueno, no tan cercana, no tan pequeñita, pero en la familia, que es un él. Él sabe que esta parte de la religión, cómo ha sido manipulado. Y entonces se la pasa todo el tiempo criticando, pero no hay solución. ¿Me entiendes? O sea, nomás es la crítica, crítica, crítica. Y entonces, así, aunque quisiera uno convencer a alguien, si tú solamente estás criticando y no estás dando que en lugar de qué, o sea, si esto no está bien, pero que no me has presentado nada. Entonces la gente, en lugar de oír, se aparta. Entonces, ¿qué hacer cuando ya hay ese conocimiento? Una es un error, el de querer solo criticar. El segundo es querer que los más cercanos estén en la misma vibración que tú. Y eso no es ni siquiera tus hijos, ni siquiera tu esposo, ni siquiera nadie. Ti- Porque tiene que ser decisión de cada persona. Claro. Yo, Es que yo siempre creo que Yo creo que es parte perdón que te interrumpí, pero de lo que comentaba ahorita, ¿verdad? Lo que se me vino que es tan personal, o sea, es tan único, a veces queremos conceptuar, el despertar de conciencia es tal para mí, Ujú. pero para el otro y para el otro y para el otro, aún en el que ahorita está, no sé, siguiendo una religión, una doctrina, una creencia, un conocimiento, es su despertar personal, Claro. que es lo que decías hace ratito, o sea, hay personas que nosotros
que vemos un poquito más allá de nuestra vista o de nuestras creencias, decimos, es que ya está en su despertar y ni siquiera lo ha reconocido. Ajá, no ¿Pero se ha por dado qué? cuenta. Porque es tan personal ese proceso que él tiene que llegar en un momento a verlo o tal vez no lo va a ver hasta que transcurran muchas experiencias más, pero es algo tan único y tan personal para cada uno de nosotros. A veces hay similitudes, a lo mejor Ana y yo tuvimos algunas similitudes, pero aún así es totalmente diferente cómo conceptuamos, llamémosle así, este despertar de conciencia o este concepto que queremos darle al despertar de conciencia. Fíjense que cuando hablamos eh, de del adoctrinamiento, podemos nosotros entender que en ese momento prácticamente nos están poniendo un velo para no despertar. Y el adoctrinamiento es tan pesado, tan constante, que es bien difícil que la persona abra ese velo y pueda despertar. Muchas veces alcanzan como que a ver un poco más allá de lo que les están diciendo, pero el mismo adoctrinamiento le vuelve lo vuelve a cerrar. Más sin embargo, como dice Belén, está empezando, ese es un despertar también para ellos. La diferencia es que no se dan cuenta, ¿verdad? No se dan cuenta. Y aún así, tenemos nosotros, porque no podemos faltarles el respeto y el libre albedrío, quedarnos Claro, calladitos por y supuesto. dejar que vivan su propio proceso. Porque muchos, yo me acuerdo que en el grupo aquí de Guerreros de Luz, muchos, y es que yo quiero que mi hermana entienda, yo quiero que mi hermana entienda. No es así. El despertar lo vamos a venir viviendo cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro proceso personal, porque como eso es algo personal, individual, entonces debido a eso vamos a venir despertando nosotros, que nos creemos despiertas, todavía nos falta mucho, Así. mucho. Fíjate que, y el, ese chispazo, ese despertar, ese clic, también es totalmente diferente, ¿verdad? Porque puede ser desde un trauma, una enfermedad, un sueño, un accidente. Hay gente que ha tenido muerte, ¿cómo se dice? Muerte y regreso, que ha regresado, o un desmayo, algo así que hace que en ese momento se dé. Hay veces que sin buscarlo, porque miras como que ahora sí que se corre el velo, ¿no? Se rasga el velo y ahí entró todo. Definitivamente, fíjate todas las cosas que vienen, pero para que no nos desviemos del tema de cómo fue nuestro despertar, yo los invito a que comentemos aquí porque mucha gente debe de estar pasando por esa situación y tal Ujú. vez oyendo esa parte de nosotros, ¿verdad? Yendo un poquito más a nuestra intimidad espiritual, tal vez a otra persona le haga clic y diga, ah, puede ser que esto me pasó a mí, ¿verdad? Puede ser. Entonces yo creo que durante el despertar nosotros venimos teniendo experiencias y esas experiencias no las estamos viendo con nuestros ojos, sino que lo estamos viendo desde el alma, con nuestro tercer ojo, desde la espiritualidad, desde la luz, desde la verdad. O sea, yo creo que cada una de nosotros hemos tenido no una, yo he tenido muchísimas, pero digo, podemos comentar esas experiencias que nos han ido haciendo entender dónde estamos parados, por qué estamos viendo eso. O sea, yo creo, Helen, a ver, cuéntame tú contemos, cada quien puede contar dos experiencias para no expandernos mucho. Ok, bueno, ahorita que comentabas esto, a mí se me venía a la mente que eh, llevando un seguimiento a lo que les contaba, am, cuando paso la adolescencia tendría yo como
no sé, entre los 15 años, algo así, me pasaban tantas cosas, que yo dije, yo ya no quiero ver. A mí me causa mucho conflicto y yo no quiero ver. Y yo no quiero ver nada de lo que veo. Y yo estaba muy en esa sintonía, pues ¿Y qué llegué mirabas? con Discúlpame, ¿qué mirabas en esa experiencia? lo que me causaba mucho conflicto era a veces no saber qué era real y qué no era real. O sea, real Cuando en hablo, realidad eso era lo real. real era como estoy platicando con alguien y a veces llegaba otra persona, pero era tan confuso que yo no sabía si esa persona era alguien de esta tierra o era alguien que ya no estaba aquí. Me pasaban cosas como que a veces yo decía, lo van a atropellar y lo atropellaban. Cosas que a veces pensaba, se va a caer y se caía. Le duele esto y al rato le daba el dolor. Entonces, yo muchas veces me sentía culpable de esas cosas. Entonces, yo renegué mucho, mucho tiempo, soy honesta, renegué mucho de eso, porque yo sentía que era un conflicto y yo no encontraba a nadie a quien recurrir. Yo lo vivía solito. Entonces, yo decido ir con una maestra en ese momento, ¿verdad? Y le dije, es que yo ya no quiero ver, me pasa esto, esto y esto. Honestamente no recuerdo qué me hizo, qué me puso a hacer, porque ni siquiera fue una sesión. Y efectivamente, ya no veía. Y yo era feliz porque ya no veía. Pero empecé a sentir, llegaba a algún lugar y, ay, sabe que hay aquí y no me siento bien y no sé qué me está agarrando y no sé qué me está pasando. Y entonces, ahora empecé a renegar porque ya no veía como veía antes. Ah, Y pues siguieron las cosas así muy fuertes. Empecé a tener, llamémosle así, una vida más normal. Empiezo a conocer experiencias, a tener experiencias, y en un momento yo lo veo como de desequilibrio. Yo estaba enojada, molesta, sentida por todo lo que me pasaba en la vida y trato de quitarme la vida a los 17 años. uf, Yo investigo cómo hacerlo con pastillas que realmente no pudiera estar aquí, ¿verdad? Yo me recuerdo que estaba tan enojada y tan, este, descontrolada con las cosas que pasaban en mi vida, ¿verdad? Y con las cosas de este índole que les he platicado, que yo dije, mejor me voy a quitar la vida, ya no quiero vivir. Me tomé esas pastillas, yo recuerdo las tomado hasta que oigo que tocan la puerta de mi casa. Y yo, hagan de cuenta que sentí como despierte, así. Cuando despierto, lo primero que yo digo, o sea, ni siquiera para suicidarme sirvo. Ni siquiera para esto sirvo. Cuando yo dije eso, se me presentó la energía de Dios, que para mí en ese momento era Dios. Yo solamente me agarré llorando y le dije, creo que tú tienes un propósito para mí. En eso tocaron la puerta de mi casa, que eso fue lo que me hizo regresar. Era una persona, muy especial, y me acuerdo que me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Estás rara. Yo simplemente le dije que me abrazara porque yo en ese momento me sentía bendecida y agradecida, pero culpable y con mil emociones más. Y a partir de ahí empecé otro recorrido o llamémosle otro pasito más a seguir en ese despertar de conciencia. Entonces, esa es una de muchas experiencias que me he encontrado en este caminar. muchas gracias, qué bonito. Sí, Gracias, gracias. el despertar es así. Mari, ¿quieres tú seguir? Pues mira, a mí lo que
cuando yo sentí el cambio, em, no fue ni siquiera hace mucho, fíjate. O sea, dentro de estar estudiando esto y ver todas estas cosas, lo he tenido desde hace rato, ¿no? Esta inconformidad. Pero para mí fue un antes y un después, este, hace que unos meses, ¿no? Unos meses. Porque te decía que cada persona carga sus propias Claro, piedras, ¿no? Sus propias cosas. Entonces, mi carácter es que soy como muy alegre, ¿no? Me aviento y hago y digo y toda la cosa, aunque dentro traía yo mis rollos, por así decirlo. claro, Entonces, hubo un momento en el que me puse a hacer balance, fíjate, me puse a hacer balance y ya no busqué porqués, porque yo quería saber por qué todas mis piedras, ¿no? Entonces, cuando dejé yo de preguntarme los porqués, sabiendo que yo soy igual que todos. O sea, no hay nada especial que diga yo por qué a mí, ¿no? O sea, todos somos iguales. Y en el sentido de que cada quien viene luchando con sus cosas. Entonces ya no investigué yo, ¿por qué tal y tal cosa? Porque antes yo quería saber el por qué, hasta por qué llueve, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Como un niño. Entonces, eso es lo que me mente motivaba. científica, ¿Vale? una mente científica tienes tú. Así, entonces, y ahora me dejé de preguntar los porqués. Y entonces solamente me di cuenta de que esos porqués son lo que me hacen ser ahora, ¿no? Es lo que te determina tus reacciones que tienes ahora. Entonces, todas las experiencias que nos pasan, que nos han pasado, son para prepararnos para cuando llegue la hora de que tú ayudes. Es para mí. Para mí eso es lo que significó, ¿no? La preparación para el ahora, para hacerme, cuando yo digo que estoy en el ahora, es cuando yo tomo mi responsabilidad de decir quién soy. Entonces, en el momento en el que yo me di cuenta de quién soy, entonces en ese momento fue mi despertar. Muy bien. No sé si te lo o se los pude No, sí, explicar como yo no, quería. es que sea como sea, esa fue tu experiencia, que de eso se trata. Exactamente, exactamente. Cómo, cómo cada quien vivió su experiencia. O sea, no es que la experiencia del despertar no es una sola cosa, es un proceso con diferentes situaciones que van pasando a diario, a diario, a diario. ¿Por qué? Porque nos tenemos que alinear, ¿verdad? Tenemos que acomodar en nuestro alma, en nuestro cerebro la nueva información y entonces por eso van pasando tantas cosas, aparte que si no te pasan situaciones bonitas o feas o difíciles, no maduramos, no aprendemos, no nos hacemos fuertes, ¿verdad? Y fíjate que, perdón, y fíjate que no tiene que ser que te pasen cosas graves. O sea, o Ujú, sea, cuando digo yo mis porqués, no significa que tiene que ser algo claro. estrepitosamente fuerte, sino es que en tu cabeza deje uno de luchar, ¿no? Contra lo que tú crees que es injusto, porque a lo mejor hasta de la manera en la que te miran, tú crees que no es justo. No, de hecho, fíjate que por lo menos en mi caso, una de las experiencias que yo viví fue que a mí mi familia me miraba como una cosa rara. Todos, o sea, hace de cuenta, hasta la fecha de hoy, te puedo decir que soy como esa cosa rara que no se metan porque se contagia, ¿no? Ese,
en ese tiempo. Pero fíjate que yo mi despertar, yo creo que por eso quizás me metí en tantos problemas familiares o con amigos que me hacían a un lado, porque Ujú, pues yo de pequeña quería contar las cosas que me pasaban, ¿verdad? Y una de esas era que como estaba yo pasando por situaciones deprimentes debido a que mi mamá se vino para Estados Unidos. A Estados Unidos fue la primera de la familia que se vino para acá, todos quedamos pequeños y empezaron a pasar situaciones muy dolientes, situaciones muy tristes. ¿Verdad? Que en aquel tiempo, pues, aunque no dijera las cosas, uno, o sea, cállate, no puedes hablar de eso porque no sé, pues simplemente no hables de eso. Pero entonces yo salía, eh, como les decía, mi familia es evangélica, y yo trataba de llegar temprano al templo donde nos reuníamos y trataba de barrer y yo decía, angelitos, voy a hacer esto como ofrenda para ustedes para que no me desamparen, no me dejen solita, miren que lo que me ujú. está pasando. O sea, era como mi único refugio. Pero yo, en mi inocencia, pero o sea, yo ya buscaba por mi cuenta, les decía, les ofrendo esta limpieza del templo para que ustedes me apoyen cuando yo los necesite. Yo, ¿verdad? Y ya salía así, por ejemplo, y me quedaba parada muchas veces así en la noche cuando salíamos mirando hacia arriba. Una vez mirando hacia arriba, veo yo que el cielo se abre, pero despierta, no dormida. Veo que el cielo se abre y veo un lugar como un valle que yo a mí se me olvidó eso después, pero era como un valle donde yo miraba a la gente feliz, todos barriendo, arreglando sus casas, o sea, yo miraba eso y yo decía, nosotros no somos los únicos en este planeta, en cada lugar de eso existe, o sea, a esa edad yo ya sabía y yo entendía y aceptaba la vida extraterrestre, que eso era demoníaco, imagínate, hace, hace 60 años, 55 años, eso era demoníaco hablar de eso, pero yo ya los miraba, no lo podía decir porque como te digo, tenía muchas restricciones, ¿verdad? Entonces, pero yo ya los miraba y miraba ese valle donde miraba a las personas felices, vestidos de blanco, barriendo, arreglando sus casitas. Todas las casas eran blancas, muchas flores, y yo lo miraba. Y yo entendía que ellos estaban haciendo lo mismo que yo hacía cuando yo barría el templo. Esa era la percepción mía, que como aprobación, confirmación, yo me sentía feliz y me sentía conectada con ellos. Fíjate, esa es una de tantas experiencias, pero de las primeras experiencias. Y luego de eso es que yo, por ejemplo, estaba en la iglesia porque nos ponían a todos sentaditos, tú sabes, se llenaba de puros primos y hermanos míos. Y entonces yo escuchaba, lo que está diciendo fulano de tal no es así. Eso es mentira. Las cosas son así, así, así. Entonces para mí o sea, yo sabía que nadie más estaba teniendo las experiencias que yo sentía. Yo lo tenía clarísimo. Y así, por no seguir contando más experiencias, pero así en poco tiempo, fueron de mis experiencias primeras fuertes, porque yo miraba a los ángeles, yo los miraba, yo los sentía cuando, por ejemplo, yo tenía algún peligro, yo sentía cuando ellos me hablaban y me decían, ah, haz esto, haz lo otro, por aquí, por allá, porque en ese tiempo uno llegaba, ponía queja a la familia y lo que hacían era darle sus galletazos a uno y no podía decir absolutamente nada. Entonces yo te puedo decir que mi despertar fue entre ángeles. Esos seres tan hermosos para mí fueron mis guías, mis maestros, mis protectores hasta el momento de hoy. Jamás me he separado de ellos porque así fue mi despertar de la mano de ellos. pues fíjate qué interesante. Guardianes, pues fíjense cómo cada persona, hacemos un recorrido diferente, cómo cada persona tenemos experiencias tan diferentes y tan distantes, pero todos seguimos luchando. La cosa es que esto no se termina, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando, seguimos en este despertar. Este, Anita, dinos
¿qué podemos decirle a nuestros guardianes para irnos Miren, ya? en primer lugar, muchísimas gracias por ver nuestros videos, por apoyarnos con su like. Es bien importante para nosotros que estamos comenzando, para compartir nuestras experiencias y poderle ayudar a otros, porque si se fijan, la mayoría que ustedes encuentran son personas que son grandes gurús, son grandes chamanes, y entonces la gente no se atreve a acercarse porque piensan que jamás van a llegar a un nivel así. Entonces nosotros somos el otro lado. Estamos mostrándoles desde el principio lo que nosotros hemos sido en lo espiritual, lo que somos y lo que seguiremos siendo, para que todos se animen y no tengan miedo, para que entiendan de que este despertar a todos nos toca, es diferente y no es porque alguien nos obligue, porque esto no se puede obligar a nadie se le puede obligar a despertar bruscamente. Entonces, yo les recomiendo que examinen, que se fijen lo que les está pasando y pueden contactarse ahí con nosotros, déjennos mensajes ahí en YouTube y nosotros con mucho gusto les vamos a contestar. Y muchas gracias. Belencita, ¿algo para despedirnos? Pues a todos los guardianes, gracias por estar aquí, porque como lo he dicho, cada uno somos guardianes, ¿verdad? De nuestra alma y también cada uno de los que están alrededor de nosotros o los que van a contactar con nosotros, son los que resguardan también nuestra alma, porque somos una cadena a final de cuentas formando este planeta, formando estas esferas, formando todo este conocimiento, porque sin, sin que los demás sean parte de mí, también no existirían estas experiencias. Aunque algunas experiencias han sido muy sutiles, otras fuertes en nuestra vida, pues no existiría nada de esto. Entonces, hoy quiero dejarles que vean su experiencia, su despertar como único. Aunque nosotros tal vez conceptuemos nuestro despertar propio, creo que no tiene esto un concepto único, sino es una experiencia también única, ese despertar, y abracen su historia y abracen su recorrido. Y los que tal vez creen que apenas están empezando, pues es parte de algo perfecto para cada quien. Hay quienes tienen ya un despertar más avanzado, pongámosle así por poner un concepto, ¿verdad? Pero tal vez el que apenas empieza también está en un despertar muy avanzado. Entonces, abracen ese despertar, yo los abrazo, les mando luz y gracias por compartirme su luz, Mari, Ana y todos los que entren en contacto con nosotros, porque esto va más allá de que hoy nosotras tres estemos aquí reunidas. Gracias, gracias por vernos, por compartirnos y por compartirse cada uno de ustedes. Pues entonces nos despedimos aquí. Nada, sin antes decirles que si quieren que tratemos algún tema en específico, pues estamos encantadas Que lo de dejen en los comentarios. sí, que lo dejen en los comentarios para que nosotras tratemos ese tema en específico y vamos a ir sacando. Y bueno, pues este es el arranque, es el principio y estamos muy contentas de que nos hayan honrado con su presencia y su tiempo. Muchas gracias, buenas noches. Permíteme, Sí, Mari, sí, sí, antes sí. de cerrar, me gustaría que el próximo capítulo hiciéramos, para que ellos ya sepan, si ustedes están de acuerdo, por supuesto, una recopilación de experiencias vividas espirituales para que la gente pueda empaparse más de las diferentes formas de ayuda y del despertar. Sí, está bien el tema porque así a lo mejor se identifican con alguna experiencia y sepan que pues estamos en el camino todas, ¿no? Bueno, pues Ujú. en mi corazón Bueno, los llevo. Bendiciones. bendiciones para ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues aquí vamos a finalizar. Gracias, Hasta adiós, pronto, guardianes. Hasta hasta pronto. pronto. Bendiciones.